Camilo Zurita. Agradezco a los organizadores del Congreso Virtual Multidisciplinario del Tratamiento Ambulatorio y Domiciliario de COVID-19 en el Ecuador. Voy a leer la siguiente conferencia, el recuento de inmunología a propósito de COVID-19. Si bien es cierto que la fisiopatología inmunológica del COVID-19 no se ha descrito completamente, las epidemias anteriores por otros coronavirus podrían sustentar hipótesis de comportamiento o anticipar respuestas inmunológicas. Así, el síndrome respiratorio agudo, el SARS, producido por SARS-CoV, como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS, producido por el MERS-CoV, se caracterizaron por acompañarse de respuestas inmunitarias asociadas a cantidades elevadas de citocinas proinflamatorias. En esta charla explicaremos sobre los mecanismos de la respuesta del sistema inmune contra el SARS-CoV-2. Comenzaremos con una explicación rápida de la historia natural de la infección por COVID-19, desde la incubación hasta la enfermedad crítica o muerte. La fase de incubación es variable entre 2 a 14 días, con un promedio de 5 a 7 días. Aparecen los primeros síntomas clínicos: infección del tracto respiratorio superior, rinitis, estornudos, a veces anosmia, o infección del tracto respiratorio inferior, como tos seca, fiebre, dolor torácico, que constituye la primera fase. La segunda fase se caracteriza por la persistencia de la sintomatología anterior y se puede agregar otras, que lleva a consultar al médico o ir al hospital. En esta fase los parámetros en sangre son anormales. Luego, desde el día 9 al día 12, después del inicio de los síntomas, comienza la fase 3, que hay deterioro repentino y brusco a veces, causa de liberación de citocinas, o se observa el síndrome de tormenta de citocinas, embolia pulmonar, tanto macro y micro embolia pulmonar, y puede provocar un síndrome de dificultad respiratoria ya en la fase 4 y puede inducir a la muerte. Hay que recordar que algunos pacientes pueden permanecer asintomáticos. De la infección respiratoria, la COVID-19 puede evolucionar rápidamente a una enfermedad sistémica, como lo demuestran las manifestaciones extrapulmonares. Las manifestaciones sistémicas se asocian con un síndrome inflamatorio, aumento de niveles séricos de interleucina 6, de ciertas quimiosinas y citocinas inflamatorias. Se observa una linfopenia, coagulopatía y múltiples sitios vasculares, ya sea relacionado con la inmunopatología sistémica, como lo demuestra la presencia de anticoagulopina IgA, beta-2-glicoproteína IgA o crioaglutininas. Por otro lado, la infección directa de las células epiteliales de los capilares del pulmón, que expresan receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, da inicio a una hiperactividad del sistema inmune innato. En forma muy general, revisaremos la respuesta inmune innata y adquirida en la infección por SARS-CoV-2, para luego profundizar algunos aspectos de la respuesta inmune por separado, tanto innata como la específica. En el 1, se observan los neutrófilos que reconocen a SARS-CoV-2 por medio de los receptores del complemento tipo 1 y tipo 2, que inducen activación por la producción de la activación del complemento anafilotoxinas, como el C3A, C3A y C5A, que induce quimioatracción de las otras células hacia el sitio de la inflamación. Las células dendríticas reconocen al virus a través de los receptores de reconocimiento de PAMS, que pueden ser receptores TOL, receptores NOT o receptores RING. En el 3 vemos que en los endosomas se genera una respuesta parcial del sistema inmune al activarse diferentes receptores TOL, como el 3, el 7, con el contacto directo del ARN viral, lo que desencadena la vía de señalización que comienza a producir e inducen la producción y la síntesis de interferón tipo 1, tipo 3 y citocinas proinflamatorias. En el 4 observamos que la fagocitosis de las células infectadas por el virus y la presentación antigénica virales a través de las moléculas clase 1 estimulan a los linfocitos TCD8 positivos. Hasta aquí se puede decir que es la defensa de la respuesta innata. La siguiente, en 5, comienza la respuesta adaptativa o específica a través de la presentación de antígenos virales del HLA clase 2 para estimular a los linfocitos T, CD4 y CD4 positivos. Es decir, que puede haber una activación tanto de CD4 como CD8. En 5 y 6, estos linfocitos
Cooperan con los linfocitos T CD8 positivos e instruyen a los linfocitos B para producir anticuerpos de alta afinidad contra el epítopes del SARS-CoV-2. Y por último, en el 8 observamos que hay proliferación, activación y diferenciación de los linfocitos T, que se transformarán en linfocitos T efectores y subpoblaciones linfocitarias. En el caso concreto del CoV-2, se produce linfocitos TH1, TH2, TH17, TH22 y linfocitos Treg. Y por último, la activación de linfocitos B para transformarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Pero no es tan simple la fisiopatología inmune del SARS-CoV-2. En este gráfico se muestran los diferentes pasos en donde en la figura A se ve la replicación del SARS-CoV-2. La proteína de la espiga del virus se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Posteriormente, el virión libera su ARN y parte del ARN se traduce en proteínas mediante la maquinaria de células del huésped. Las proteínas y el RNA se ensamblan con un nuevo virión en el aparato de Golgi y se libera y puede infectarse a otras células. En este momento, el interferón es fundamental para evitar el paso del virus a las otras células. En el gráfico B se observan las respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas, contra la infección por coronavirus. En el 5 se observa la migración de los leucocitos al sitio de la infección por acción de varias moléculas como anafitotoxinas y quimioatrayentes. En el 3 se observa que los neutrófilos son atraídos por citocinas que llegan al sitio de la infección. Estos neutrófilos se activan y sufren degranulación y formación de los NET, que son redes o trampas que atrapan a los patógenos. El DNA extracelular liberado por los NET activan a las plaquetas y estos NET agregados proporcionan el mecanismo para la unión de eritrocitos y plaquetas activados que promueven la formación de trombos. También en la infección por COV se observa la activación de los macrófagos y su respectiva liberación de citocinas proinflamatorias. Por otro lado, se observa en la figura C que se ha demostrado que el SARS-CoV-2 activa la vía del complemento, tanto clásica como la vía de las lecitinas o de la manosa. En el gráfico no muestra otros componentes de la respuesta inmune como las células NK, las células linfocitarias innatas, ni tampoco la síntesis importantísima del interferón tanto tipo 1 como tipo 2. En relación a la respuesta inmune adaptativa, se observa en el acápite 4, las células dendríticas captan el antígeno, lo procesan y lo presentan al linfocito T para que éste se activa e inicie la respuesta adaptativa o específica. Esto se realiza en el ganglio linfático, donde los linfocitos proliferan, se activan y se diferencian a linfocitos efectores o a subpoblaciones linfocitarias como TH1, TH2, TH17, TH22 y linfocitos Treg. Estas citocinas estas células efectoras liberan citocinas y así amplifican la respuesta inmune adaptativa. El virión ingresa vía endocitosis y posteriormente el RNA genómico viral se libera al citoplasma. Entonces hay una traducción del genoma viral y transcripción de las proteínas del SARS-CoV-2 y replicación del RNA, induciendo ensamblaje de las proteínas y salida del SARS-CoV-2 de la célula huésped para ir a infectar a las demás células. Pero esto no sucede paso a paso, sino es un conjunto simultáneo de acontecimilos. Así puede haber aumento de la capilaridad para ver mayor flujo de las células al sitio de la inflamación. Las células, los polimorfos nucleares, los macrófagos, los eosinófilos migran al sitio de la inflamación atraídos por la liberación de agentes quimiotácticos del mismo virus o de la activación del complemento. Y por otro lado, las células dendríticas capturarán el antígeno y lo transportarán al ganglio linfático para montar una respuesta inmune específica. Por lo tanto, hay que recalcar que estos procesos en la defensa contra el SARS-CoV-2 es dinámico. Una vez que el virus ingresa a la célula, existen varios mecanismos de activación de la respuesta inmune innata con la finalidad de montar una respuesta antiviral, sobre todo la producción o síntesis de interferón tipo 1 y tipo 3. Este sistema inmune innato detecta una infección mediante receptores de reconocimiento de patrones, es decir, receptores que identifican moléculas intrínsecas presentes en el patógeno.
Estas moléculas intrínsecas corresponden a lo que se denomina PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Estos receptores incluyen receptores tipo Toll, Ring y NOT, que van a reconocer al virus, en este caso al RNA viral del COV2. Estos receptores serán los encargados de la vía de señalización intracelular y por lo tanto activar factores transcripcionales como el factor nuclear kappa beta, proteína activadora AP1, el factor regulador de interferón tipo 3 y el factor regulador de interferón tipo 7. Estos factores transcripcionales se traslocan al núcleo y van a estimular la expresión de genes que codifican diferentes proteínas, entre ellas el interferón y otras citocinas como el factor de necrosis tumoral, citocinas proinflamatorias como la IL-1, IL-6, la IL-12, así como también quimiosinas como la CCL2, la CXCL8, entre otras. Estos factores transcripcionales promueven la producción de interferón tipo 1, los que son importantes para respuestas antivirales, ya que son capaces de suprimir la replicación y la designación del virus en etapas tempranas de la infección. Además, recluta a otros leucocitos al sitio de la infección e induce, es un puente entre inmunidad innata y específica, es decir, induce una respuesta inmune adaptativa específica y efectiva. Se ha observado que los mecanismos de respuesta inmune son los mismos que otras infecciones virales respiratorias, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, como se ve en el gráfico, el SARS-CoV-2 induce la reducción de expresión de genes de interferón, lo que induce un estado antiviral limitado, mientras que en las otras infecciones respiratorias esto no sucede. No solo los PAMs pueden inducir activación a través de los receptores de reconocimiento de patrones, sino también los macrófagos son activados por patrones moleculares a daño celular, es decir, a nuestras propias células, porque hay liberación intracelular y liberan hacia el medio de las células muertas o proteínas liberadas después de una lesión tisular, como proteínas de choque térmico, fragmentos de hialuronato, sulfato de heparina. Por lo tanto, incrementa este estado de hiperinflamación. En el gráfico también podemos observar no solamente hay un estado de hiperinflamación, sino también hay un estado de hipercoagulabilidad, dando daño, injuria no solamente al pulmón, sino a otros órganos como el riñón, cerebro, entre otros. Dentro del parénquima pulmonar, los granulocitos, los neutrófilos, liberan diferentes sustancias como leucotrienos, enzimas y especies reactivas de oxígeno que inducen lesión directa contra los neumocitos y células endoteliales. La persistencia de los polimorfos nucleares inducen al daño pulmonar hasta llegar a la insuficiencia respiratoria. Las células NK matan a las células despertadas por virus mediante receptores propios del NK, así como también otro mecanismo denominado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Pero existe agotamiento de las células de NK, demostrado por la expresión del marcador inhibitorio del receptor NKG2A y la falta de marcadores de activación como el CD107 soluble, interferón gamma, IL-2 y TNF-alfa. Finalmente, el sistema de complemento juega un papel importante en el reclutamiento celular, activación y destrucción del virus. Las líneas continuas representan interacciones demostradas, mientras que las líneas discontinuas representan interacciones que se creen que existen. A pesar de que estas disfunciones antivirales críticas, hay una hiperactividad de la respuesta inmune innata. La respuesta inmune puede contribuir a la patogénesis de la enfermedad. Se observa un aumento de las concentraciones de varias citocinas, como la IL-1, 1-beta, la 7, la 8, la 9, la 10, así como también diferentes quimiosinas como CXL10, CS ligando 2, CCL3, y así como también otros factores de crecimiento del vaso del endotelio, así como también del TNF. Y esto se ha observado sobre todo en pacientes graves que están en cuidados intensivos. También se observa en circulación otras citocinas, como la IL-6, y otras quimiosinas, como la CXCL9, CXCL16, en pacientes que han tenido COVID comparado con otras enfermedades respiratorias. La infección por SARS-CoV-2 induce niveles bajos de interferón tipo 1 y tipo 3, con niveles moderados de la respuesta de genes de síntesis
de interferón. Por lo tanto, hay una disminución de la concentración de este tipo de interferones. En conclusión, existe una fuerte expresión de quimiosinas tanto in vivo como in vitro y disminución de la respuesta inmune antiviral y una alta concentración de citocinas proinflamatorias. Las células linfocíticas innatas son de 3 tipos y la característica es que son linfocitos T, pero no tienen marcadores de linfos T maduros de la respuesta inmune específica. Es decir, que no tienen CD3, CD4 ni CD8, ni receptor de célula T, pero tienen la capacidad de producir citocinas tipo TH1, tipo TH2 y tipo TH3. Por otro lado, se ha hipotetizado que SARS-CoV-2 hay retroalimentación inflamatoria entre la IL-6 y la angiotensina 2. Los pacientes con COVID tienen la IL-6 aumentada, lo que sugiere un papel directo del SARS-CoV-2 en la liberación masiva de citocinas. La IL-6 es capaz de activar una forma soluble del receptor de IL-6 que interactúa con una proteína que induce la señalización intracelular de la vía de JAK-STAT, y esta vía induce la producción de IL-6. Además, el SARS-CoV-2 se ha relacionado directamente con la aparición de implicaciones cardiovasculares como arteriosclerosis coronaria, inflamación del sistema vascular y microangiopatía difusa con trombosis. Es decir, que la síntesis y la secreción de IL-6 está directamente implicado en daños cardiovasculares. También la producción de IL-6 es inducida por la angiotensina 2, de manera dependiente de la vía de la señalización del JAK-STAT. El aumento de la angiotensina 2 mejora la producción de IL-6 a través de esta vía, lo que nos da como resultado una retroalimentación inflamatoria positiva, dando como consecuencia la exacerbación de lesiones vasculares como también pulmonares. Por otro lado, también los macrófagos, así como las células dendríticas, juegan un papel vital en la defensa contra el SARS-CoV-2. Las células dendríticas pueden dividirse en células plasmocitoides, así como también células mieloides. Los macrófagos de estos 2 tipos de células dendríticas desencadenan respuestas antivirales al generar una cantidad importante de interferón tipo 1 como tipo 3. Si un virus infecta a las células epiteliales en las vías respiratorias, el ARN viral se detectará a través de receptores innatos intrínsecos, incluidos el RIM. También puede formarse una molécula, un complejo molecular denominado inflamasoma para inducir una respuesta o una síntesis de IL-1 beta, fundamentalmente. Además, las células epiteliales respiratorias y los macrófagos pulmonares son capaces de detectar una amplia gama de quimiosinas como la IL-8, así como también el MIP, que son las proteínas inflamatorias del macrófago, el RANTES para quimiotracción de linfocitos naïf, y citocinas como TNF-alfa, IL-6 y 1-beta, que induce el reclutamiento de las células y un estado inflamatorio. Comenzaremos a ver ahora la respuesta inmune específica o adaptativa, en donde las células dendríticas o macrófagas captan al antígeno, al virus, y son transportados al ganglio linfático próximo del sitio donde ingresó el virus. Durante este viaje, las células dendríticas cambian de fenotipo y los virus son procesados del interior de la célula a péptidos virales para luego ser presentados a linfocitos T naïf a través de las moléculas HLA. Los linfocitos T CD8 reconocen los antígenos virales a través de las moléculas clase 1 e inician la respuesta inmune específica adaptativa de citotoxicidad. Pero en algunos casos, también el linfocito T CD4 positivo reconocen al virus a través de moléculas clase 2 para notar una respuesta efectora a través de los linfocitos T helper para las subpoblaciones linfocitarias, que son los mecanismos efectores de esta respuesta. Entonces, los linfocitos T se activan, proliferan y se diferencian células efectoras y subpoblaciones linfocitarias. En el caso del COVID, se diferencia TH1, TH2, TH22, TH-REG, TH folicular. En cada una de estas subpoblaciones secretan citocinas específicas e inducirán los mecanismos efectores para eliminar el virus y ampliar la respuesta inmunitaria. Estas subpoblaciones efectoras estimuladas por epítolos virales inducen respuestas inflamatorias agravadas y así inducir una respuesta
inflamatoria, dando como resultado una tormenta de citocinas que conduce a la inmunopatología, edema pulmonar y neumonía. Por otro lado, los linfocitos T citotóxicas, luego de la presentación antigénica en el ganglio linfático, son reclutadas al sitio de la infección y matan directamente al virus, a las células infectadas por los virus en los pulmones. Por otro lado, las células B plasmáticas también reconocen proteínas virales y se activan a producir anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 y pueden ayudar a desactivar al virus y proporcionar inmunidad sistémica en diferentes órganos. Por otro lado, los linfocitos Treg desempeñan un papel crucial en la supresión de sus respuestas inmunes excesivas a patógenos, a células cancerígenas y a órganos trasplantados, así como prevenir y controlar el desarrollo de enfermedades autoinmunes y alérgicas. Además de esto, las células Treg desempeñan un papel importante en la mucosa de las vías respiratorias al inhibir el efecto efector y mecanismos de daño a tejidos. En este sentido, las células limitan la inmunopatología pulmonar. No se conoce el mecanismo por el cual actuaría en el COVID, pero se ha observado que las células Treg circulantes, medidos por CD3, CD4 positivo, CD25 positivo y CD127, se encuentran bajas en circulación como parte de la linfopenia que se observa en esta enfermedad. Los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8 son protectores contra la respuesta contra SARS-CoV-2 temprana, mientras que la fase tardía induce daño pulmonar y secreción exagerada de citocinas. Las células B plasmáticas también reconocen proteínas virales y se activan para producir anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, que pueden ayudar a detectar el virus y proporcionar inmunidad sistémica en diferentes órganos. La respuesta inmune a coronavirus y a otros virus respiratorios se observa en la gráfica. Después de que el epitelio se infecta con el virus se replica y puede causar lisis celular y daño directo al epitelio. El epitelio presenta antígenos del virus a los linfocitos TCD8 y el linfocito T comienza a secretar perforinas y grancinas de tal forma que la célula muere. Lo mismo sucede también con las células NK, pero esto no es a través del HLA, sino a través de receptores específicos del NK, así como también el mecanismo denominado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, induciendo muerte de las células infectadas por apoptosis. Las células dendríticas subepiteliales reconocen a los antígenos y presentan los linfocitos T e inducen la diferenciación de las diferentes subpoblaciones que nosotros hemos mencionado y un linfocito T clave, que es el linfocito folicular de memoria, que ayudará al linfocito B a convertirse en célula plasmática y promover la producción de anticuerpos específicos de isotipo IgA, IgG e IgM. También los macrófagos pueden activar, captar y actuar como célula presentadora de antígeno. En relación a los linfocitos T de memoria, se observa que después de la eliminación del virus, la mayoría de las células T efectoras sufren apoptosis y genera un subgrupo de linfocitos de memoria que están programados para luchar contra la reinfección. Las células T de memoria, tras la reestimulación, activan a las células B y otras células inmunes y mediante la producción de citocinas, mientras que las células T de memoria citotóxicas ayudan a destruir a las células infectadas durante la infección posterior. Se detectan anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 en sujetos convalecientes por COVID-19. La mayoría de las personas convalecientes por COVID-19 tienen anticuerpos neutralizantes que son detectados. Las respuestas inmunitarias celulares al COVID-2 se encuentran en sujetos convalecientes por COVID-19 y los títulos de anticuerpos de neutralización se correlacionan con el número de linfocitos T específicos contra el virus. En la fase aguda, la IgM del virus aumenta seguida de la IgG específica del virus durante el periodo de convalecencia. Aquí podemos observar que el tiempo de incubación es alrededor de 2 a 14 días, un promedio de 5 a 7 días, pero un día antes del comienzo de la sintomatología puede ser ya contagioso y puede ser detectado a través de la prueba del PCR, que es positivo. Y por lo general el PCR positivo dura alrededor de 15 días.
Puede durar hasta 3 semanas, o puede haber mayor tiempo que se denominan los PCR, que tienen antígenos persistentes, PCRs persistentes. Alrededor de los 8 días, más o menos 8 días, comienza la producción de la IgM, que por lo general los artículos mencionan que duran de 15 días a 3 meses. Posteriormente, a los 12 días o la segunda semana del inicio de los síntomas, aparece IgG. Y el IgG hay reportes que duran alrededor de 6 meses. Por lo menos en MERS se ha observado que puede durar hasta años, pero hasta este momento hay reportes que duran solamente 6 meses. Nosotros hemos realizado un trabajo de investigación que hemos cogido a 286 sujetos que han tenido PCR positivo y hemos seguido a través del tiempo. Y hemos realizado por 4 metodologías diferentes. Estos 286 pacientes se han dividido en el 43% fueron varones y el 56% fueron mujeres, de una edad que va desde 9 a 96 años. Y lo hemos agrupado en grupos de edad, menores de 18 años, de 18 a 50 años, de 51 a 64 años y mayores de 55 años. Por otro lado, hemos utilizado el seguimiento desde el inicio de los síntomas y con PCRs positivos. Y hemos observado en 11 pacientes de 0 a 9 días, tenemos de 0 a 9 días 11 pacientes, de 10 a 21 días, 61 pacientes, de 22 a 60 días, 72 pacientes, de 61 a 90 días, 7 pacientes y mayores de 91 días, 5 pacientes. Lo llamativo de este es que de los 5 pacientes, a través de metodología ELFA, se ha observado el 60% positivos más de 3 meses. Seguiremos evaluando para ver hasta cuándo perduran estos anticuerpos de isotipo IgG. Hemos utilizado diferentes metodologías, Novotec, que es por ELISA, ELFA, que es Minividas, que es un ELFA, una mezcla de ELISA más inmunofluorescencia, Hemaglubi, que es CLIA, que es la quimiluminescencia, y el Abbott, que es el Architect, que la metodología es quimiluminescencia de micropartículas, y evaluamos los 4 métodos. Por otro lado, también hemos cogido 50 sueros negativos antes de la pandemia del 2019 de pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, artritis reumatoide, lupus, entre otras. Y interesantemente hemos encontrado en este grupo el grupo que se suponía ser negativo antes de la pandemia, un paciente IgG positivo, tanto con Midas como Abbott. Al hacer el estudio retrospectivo, posiblemente estos 2 pacientes fueron falsos positivos. A diferencia de la IgM, hemos encontrado 8 pacientes con Midas positivas. Todos estos consideramos que son falsos positivos y posiblemente el Midas utiliza biotina y puede interferir la biotina con estos resultados. Al comparar las 4 metodologías, hemos sacado la sensibilidad y de las 4 metodologías la mejor en el 91%, una sensibilidad del 91.1 que es el Minividas y una sensibilidad muy baja el ELISA con la marca Novotec. Y comparamos con lo que dice el fabricante de la sensibilidad. Son similares los resultados entre lo que nosotros hemos sacado y lo que dice el fabricante. Y otro dato importante de este trabajo es que hemos demostrado que el 8.5% son pacientes que no generan anticuerpos, es decir, que tienen PCR positivo, pero luego de 3 semanas hasta 3 semanas hasta 6 meses, 6 semanas no han generado anticuerpos por las 4 metodologías. Por otro lado, también hemos presentado un trabajo en el EBIC en septiembre del 2020, que es el Congreso Europeo contra el Virus, y evaluamos la seroprevalencia de SARS-CoV-2 en Quito. Este estudio se basó en la demanda libre que vinieron al laboratorio y observamos a través de 2 meses, en junio y julio, recolectamos 11.540 pacientes y observamos que la seroprevalencia fue del 19%. Fue realizado por ELISA de la marca Novotec. Posiblemente ahora en la actualidad este porcentaje de seroprevalencia puede haber duplicado.
En conclusión, podemos decir que los linfocitos T, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, juegan un papel importante en el control de esta enfermedad, así como también en la respuesta inmune innata, sobre todo la producción de los linfocitos NK y la producción de interferón gamma y el exceso de la producción de citocinas proinflamatorias y otro tipo de citocinas. Muchas gracias.